Atlantis was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy bien. Y hoy comenzamos una nueva aventura, comenzamos con Back Racing. Es un juego de supervivencia, mundo abierto, crafting, vampiros. Está desarrollado por Stunlock Studios. Salió el día de hoy, 17 de mayo del 2022. Es un juego de acceso anticipado, ya lo estuve probando un poco. Está bastante bien el juego. Los desarrolladores me pasaron una key del juego base para poder mostrárselo, se lo agradezco mucho. Yo de igual manera, yo ya lo tenía pensado en comprarlo porque tenía muy buena pinta. ¿Qué les puedo decir del juego? Supervivencia, crafting, farmeo a full. Vamos a ir subiendo bastantes tier. El personaje no sube de nivel como tal, sino que va subiendo su nivel según la arma y armadura que tengamos en ese momento. Me recuerda un poco a Valheim, porque hay bastantes jefes que tenemos que ir derrotando y nos va a ir desbloqueando el siguiente tier de cosas. Por ejemplo, si ya han jugado a Valheim, por ejemplo, para obtener el pico al principio tenemos que derrotar al ciervo. Bueno, exactamente igual en este juego. Vamos a tener que ir derrotando ciertos jefes para ir obteniendo nuevas habilidades, o recetas y demás. Está bastante guapo el juego. Se puede jugar tanto online, PvP como PvE o en solitario, lobo solitario como a mí me gusta. Vamos a darle a jugar. Aquí tenemos online, juego privado, servidor dedicado si queremos jugar con algún amigo. Vamos a darle aquí a jugar en solitario. Tenemos ajustes avanzados aquí si queremos cambiar multiplicador de, no sé, de botín, de casilla de territorio y demás. Yo lo voy a dejar todo por defecto. Y nada, vamos a comenzar a ver qué tal nos va. Ok, ya estamos aquí en la creación de personaje. Tenemos masculino, femenino. Obviamente vamos a ir con masculino. Podemos cambiar lo que sería la cara. A la verga, que un poquito de miedete ese. Aquí le puedo cambiar el color de los ojos, ¿no? Así, rojo. Peinado. Hola. Poneme en pelo negro, loco. ¡Es ese pelo! No sé por qué me recuerda con esa sonrisa al bicho este de... ¿Cómo se llama? Del anime este. Del libro este de la muerte. No me acuerdo el nombre del bicho. Ahí con el pelazo ese está bastante bien. Después aspecto. Le podemos poner un bigotón o algo, pero con esa sonrisa... No. Nombre, Carmela. ¿Cómo Carmela? Déjame joder. Vamos a ponerle Nosferatu. Accesorio, le podemos poner... Pendientes. Qué guapo con esos lentes, Hay un montón de cositas ahí, accesorios y demás que le podemos ir agregando, pero... Opa. Está guapo. Nada, pero vamos a dejarlo así. Aunque creo que no le voy a dejar la sonrisa esa porque... ¡Wolo! Creo que lo voy a dejar así.
A ver, si le cambio el color de los ojos nada más. Ese me agrada. Ahí, Nosferatu. Obviamente Nosferatu era todo calvo, pero bueno, este va a ser un poquito más fachero ahí con un pelazo. Vamos a crear. Ok, y acá despertamos. Es un juego en vista isométrica, vista cenital. A muchos les recordará algo tipo Diablo, pero bueno. Un poco lejos de la fiabilidad. Ok, aquí está tutorial, nos va indicando qué tenemos que ir haciendo, qué tenemos que ir recolectando. Tenemos que conseguir 30 huesos. Por aquí hay algo. Creo que no hay nada. Ah, madera, ok. Madera. Bueno, el personaje... A ver. Tenemos inventario. Vamos a ir creando un montón de armaduras, armas. Ven, por ejemplo, aquí el yelmo. Pero las recetas las vamos a tener que ir desbloqueando, aniquilando a jefes. Sí o sí. Si jugamos con amigos podemos crear clanes. A ver, vámonos de aquí que no hay nada en este lugar. Se ve muy bien, se juega bastante bien. Sí, los requerimientos son un poquito altos, pide como 12 de RAM. Yo no tengo ningún inconveniente, como 32, pero... Para la mayoría de los jugadores me parece que es un poco alto. No sé si es por tema de que todavía no está bien optimizado o porque pide tanta RAM. Acá tenemos un contenedor, piedra, huesos, perfecto. Reclamamos, ya tenemos los 30 huesos. Y ahora nos podemos crear nuestra primera arma, espada de hueso. Esto me pide lingote y cuero que todavía no tengo, así que hay que esperar. Ya tenemos la espada, perfecto. Y acá salimos como en un mini cementerio, donde está lleno de esqueletos y muertos, antes de salir a lo que es el mapa real, digamos. Necrófago podrido. Me imagino que va a haber distintos biomas. Yo probé muy poquito, tampoco probé tanto. Probé más que todo para que... hay que tener cuidado con el sol. Ven, por ejemplo, ahí nos va haciendo daño. Podemos andar durante el día, pero tenemos que ir por la sombra. Tenemos habilidades como esta, por ejemplo. Tenemos un dash que podemos esquivar. Y vamos a ir obteniendo nuevas habilidades, nuevas armas y demás. Lo que le estaba diciendo, podemos andar durante el día, pero hay que tener muchísimo cuidado que no nos dé directamente el sol. Más adelante me imagino yo de que va a haber alguna manera de poder ocultarnos bien del sol, algún tipo de capucha o algo así. Pero de momento al principio solamente podemos evitarlo yendo por la sombra. Podemos reventar todo. Ven, ya estoy juntando bastantes materiales, fibra y un montón de cosas. Que todavía no tengo desbloqueado nada, reclamar. A ver, ¿qué me desbloqueó? Fabrica espada. Fabrica anillo de hueso. Anillo de hueso, crear. Mientras se va creando. Vamos reventando los cabrones estos. Por lo menos, lo poco que he probado, el juego va bastante bien. Capaz que uno que otro pequeño tironcillo me ha pegado, pero es lo que le estoy diciendo. Yo tengo máquina de sobra, no sé, en una máquina equivale con los requerimientos justos, ahí con los requisitos justos. Como irá. Y no sé en el tema online. Ahí ya no les puedo decir nada porque no lo he probado. Solamente lo he probado así en solitario. Damos un poco de fibra.
Tranquilo, Carlos. Tranquilo. Los huesos nos van a venir muy bien, al principio. Aunque no parezca, nos van a servir mucho. Uniforme. Esto más huesos. Acá hay otros huesos. Huesos gratis. Ok. A ver qué puedo crearme ahora. ¿Cómo puedo crear el peto? Pantalones. Esto ya necesito piel de animal y esto también. Así que hay que esperar. Pero por lo menos vamos creando el chaleco y los pantalones. Vamos vestidos ahí un poco decentes. Tiene buena pinta, ¿eh? Ok, bajamos todo esto. Y vámonos, que ya parece que está pelado esta parte. Y de aquí entramos realmente a lo que es el mapa. El mapa es enorme. Podemos salir por aquí o por aquí. Yo probé saliendo por acá, así que voy a recoger igual, la misma parte. Todavía estamos en horas de noche. Pueden ver en la parte superior, al lado del minimapa, hay un reloj. Obviamente las horas amarillas son durante el día y el resto es durante la noche. Durante la noche obviamente es mejor andar. No tenemos el problema del sol. Lo que sí, voy a tratar de apurar un poquito el paso. A ver si encontramos algún animalete por aquí que nos dé la piel que necesitamos para crearnos el resto de la armadura. Esto... No puedes teletransportarte mientras llevas recursos. Ok, ¿para qué me quiero teletransportar sin nada? Ok, acá hay fibra. Hay un huevo de cosas. Lo que le estaba diciendo, no sé si va a haber otro tipo de biomas, me imagino que sí. Un lobo. Lobezón. Ahí, por ejemplo, cuando le queda poca vida, sale eso de alimentar. Y empezamos a succionarle la sangre, aparte que le hacemos mucho daño, y recargamos esta parte. Vamos. Me alimento de este también. Y recargamos esto. Ven que ahí cambió. Como el del otro había obtenido más sangre y un mayor porcentaje, podría haber tenido más velocidad de movimiento. Eso es un poco raro, no lo tengo muy claro todavía. Pero bueno, este tipo de sangre nos sirve para ciertas habilidades. Por ejemplo, si yo cliqueo me sirve para curarme. Y tengo que tener aquí sangre, sí o sí. Aunque hay otro lobizón. No le di. Ni chucho. ¿A dónde se va? ¿El chucho manucho? Ahí, alimentarte. Listo. Y creo que con eso ya tengo piel suficiente. Creamos esto y esto. Creo que este no lo creo, ¿no? A ver, para. Ah, sí, lo está creando. Ok, perfecto. Ok, vamos a explorar un poquito. A ver dónde podemos crear nuestra base. Yo creo que... Uf, es enorme el mapa. Yo creo que viendo esto bien, tiene que ser alguno de estos lugares amplios así. Hay cuevas o minas. Guarda.
donde podemos encontrar ciertos materiales y minerales también. Listo. Reclamamos. Y a ver qué sale ahora. Fabrica hacha Perfecto. Ahora tenemos hacha. El hacha nos sirve más que todo, aparte de arma, nos sirve para talar árboles. Eso no va a ser muy importante al principio. Ya las tenemos, perfecto. Tenemos encima doble hacha, que es guapísimo. Nos pide que talemos 3 árboles. Obviamente después no tienen durabilidad, pero vamos a ir subiendo tier. De esto no me acuerdo si pasamos a... Sí, no me acuerdo. No sé si pasamos a cobre o a hierro. No lo tengo muy claro los tiers que hay. Sé que hay varios. Pero no cuáles ni cuántos. Ok. Esto parece una mena de algo. Que no lo podemos minar en este momento. Voy a juntar un poco más de madera. Fabrica una masa. Fabricar la masa. La masa nos sirve para fermentar rocas. Ok, la masa la voy a utilizar ahora entonces. A ver, esto quítalo. Esto ponelo acá. Esto déjalo acá. A ver, ¿con esto le puedo dar la masa? No. Puedo fermentar rocas, pero no ese mineral. Ahí estoy viendo una antorcha. ¿Habrá algún pueblo o algo? Podemos, obviamente, vamos a encontrar poblados, enemigos, jefes, que es lo que le estaba diciendo, los jefes son muy importantes para que nos vayan desbloqueando nuevas recetas y nuevos tier de objetos. Ahí estamos en nivel 10, pero en nivel 10 no del personaje como tal. Bueno, sí, del personaje como tal, pero por la armadura y el arma que llevamos. El personaje no sube de nivel. Es solamente las ropas y el arma que lleva. Listo. Ya está, las 3 rocas. Y ahora construye e interactuar con el corazón del castillo. Perfecto. Corazón del castillo es donde podemos colocar nuestra base. Aquí, hilo vasto y papel. Campamento bandido. Podemos encontrar eso aquí. Un campamento bandido, voy a pasar de él. Voy a tratar de venir acá a ver qué hay. Podríamos subir por ahí. Podríamos pasar por el campamento bandido. Lo que pasa es que no sé qué nivel serán. Si se complicará o no. Ah, qué diablo. Vamos a aprovechar. Más adelante podemos tener súbditos. Nivel 16. Paso de todo. No podemos correr. Sí tenemos el dash, pero no podemos correr. Así que hay que tener mucho cuidado. Estamos cerca de que se haga de día, ¿eh? Yo creo que le voy a meter mecha. Porque se viene lo complicado. Cosas de sangre. ¿Y esto? Tampoco lo puedo romper. Necesito mejorar el tier. ¿Cómo puedo subir aquí? Este lugar parece que está bastante guapo para crearnos algo. O por lo menos parece grande. Ahora lo que pasa es que está plagado de cosas. Esto no lo puedo romper. ¿Y esto? Esto sí. Vamos a construirlo acá. Salió el sol, gente. Estamos jodidos.
tenemos que permanecer en la sombra. De igual manera, a ver. Ven, me pongo en el sol y me empieza a reventar. Si me expongo muy rápido, me hace un montón de daño. Te mata al toque, así que... ¡Guarda! Ok. Vamos a crear el corazón del castillo. Listo. Ahora. Guarda con el sol. Tenemos que crear esencia de sangre. ¿No tengo esencias? No tengo esencias. Tengo que matar enemigos. Obligadamente. Si no, no funciona. Qué raro. Y eso que maté un par de lobisones y demás, pero... Vaya putada. A ver, ¿tengo algo más para crear por las dudas? No, tenemos un ungüento que recupera 2,5% de salud. Ok. Voy a crear... qué sé yo, 5 de esos. Igual no voy a poder, porque tengo 2 ratas. Me lo pongo aquí, en el 4, perfecto. Guarda con el sol que se va moviendo. Obviamente como si fuera real. Va pasando el día y el sol se va moviendo. Y la sombra que teníamos antes no la tenemos ahora. Lo guapo es que una vez que colocamos eso ya tenemos el lugar indicado. Así que no hay problema luego de buscar nuestra casa. Voy a aprovechar a farmear piedras y madera hasta que se haga de noche. Una vez que se haga de noche vamos a salir a dar una vuelta y a juntar lo que nos pide, esas esencias de sangre y demás, a ver si podemos continuar con el tema de la construcción. Ok, ya se está yendo el sol. Día 2, perfecto. De noche. Vamos a salir a explorar un poco. ¿Qué más? Ahora que estoy pensando... A ver, eran nivel 16 los del campamento ese. No. Mejor vamos a dar una vuelta por acá. Tranquilo, acá tenemos un par de betas. Cuando podamos minarla, nos va a venir de perlas. A ver si puedo conseguir un par de... Alimentar 3%, no. Mira la que le fue. Criatura, 1%. Vaya shit. No me ha dado nada. Ah, sí. Tenemos 18 esencias de sangre. Perfecto. Ya podemos hacer algo, pero voy a aprovechar ya que está de noche. Vamos a juntar bastantes esencias, si es que se puede. Explorar un poco. Y volvemos de día. Y ya de día nos dedicamos al tema de construcción y demás. Ya que es más complicado. Wow, ¿estos qué nivel son? Nivel 20, peor que los otros son. Me estaba quejando a nivel 16. Bueno, a ver. Esqueletos con arma. Ah, son esqueletos. A ver. Arma contundente tiene que hacerle más daño, ¿no? Pues... pinta que no. Pinta que no le hacemos mucho. Si aprieto la C antes de que me golpee, le hace bastante daño. Shit, escapó el cabrón. El mundo parece que está bastante vivo, porque hay veces que podemos llegar a un lugar, por ejemplo estos dos estaban tocados. Se ve que estuvieron peleando contra algún otro animal o algo. Yo creo que por eso pide 12 de RAM.
porque está constantemente funcionando todo el mapa. No es que carga mientras nosotros nos vamos acercando a algún sitio, sino que todo el mapa está andando constantemente y van pasando cosas. Yo creo que por eso pide 12 RAM, más que no esté bien optimizado. Creo yo, no lo sé. Estoy divagando un poco. Cazador furtivo. Nivel 16. A ver si podemos contra estos nivel 16. Yo creo que sí. Alimentarse. Alimento del loco este. Guerrero. ¿Y hago más daño? Aumenta el poder físico de 10 a un 20%. Ok, según la sangre que tengamos, cambia esto. Interesante, muy interesante. Alimentar 81%. Ulo, 81%. 81. What? ¿Por qué me salió con tanta chance ahí? No tengo ni idea. Pero, ven, llegamos hasta el nivel 3. Velocidad de movimiento, probabilidad de realizar un golpe crítico en ataques con armas. De 12 a 15%. En habilidades de viajar, 100% oportunidad de realizar golpe crítico, próximo ataque. Ok. No sé por qué tenía una chance muy grande el loco ese, pero bueno. ¿Y este? El capataz. A ver, Rufus. You want to rob me, huh? That's Wow. ¿Es un mini jefe? ¿Un jefe? ¿O algo así este? Es que está lleno de locos esto. Hay que tener mucho cuidado. Hijo de su fruta madre. Desapareció, cabrón, ¿eh? Ahí viene. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Fata? Claro, si nos alejamos mucho vuelven a su posición. No porque escape, sino porque... Uf. A ver, estoy en nivel 10 de arma y armadura. No me voy a quedar. Uy, ahí vienen otros. Ahí viene otro de esos. Ahora sí me sigue, cabrón. Listo. Mortadela. Eso sí, estamos jodidísimos. Voy a utilizar el regenerarme. Sé que voy a utilizar bastante sangre, que me sirve justamente para lo que... para hacer más daño y demás, pero bueno. Necesito regenerar vida. Sí o sí. Listo. ¿Todavía qué? 2 de la mañana, perfecto. ¿Cuánta a todo esto? Tenemos 79 esencia de sangre, perfecto. Corazones, tenemos piedra, tenemos madera. Vamos juntando bastantes cositas bastante útiles, así que... por mi guay. Me interesaría matar al loco ese. No sé si es un jefe que lo he encontrado de chiripa o qué. No tengo ni idea. Vamos a reventar estos primero. Nivel 20. Un trampero. Cooldown. Vamos, cabrón. Me
sale ahí a alimentar. Lo podría matar, pero voy a perder todo lo otro que tengo, así que... Guarda que se acerca el grandote. Ok. Voy a regenerarme. Igual ya estoy perdiendo prácticamente toda la sangre que tengo. Es que no lo vamos a poder matar ni ahí, me imagino, ¿no? Además tiene una ballesta. Sangre, ve, sí, es un jefe. Rufus el capataz. Es un jefe. Me encontré un jefe de suerte, ¿eh? Creo que nos da su ballesta. Podría tratar, pero... nivel 20. Estos sí ya son mucho más durillos, ¿no? Son como los personajes mierda que venimos matando. Y así todo nos está costando, no estoy diciendo que no. Además no es el primer jefe que tenemos que matar. Porque hay como una lista que podemos ir siguiendo o no. ¿Qué es esto? ¿Qué está apareciendo ahí? Ah, por la sangre que ya prácticamente no tengo, ¿no? Me falta comida. Quiero chupetear sangre. Un ladrón nivel 18, pícaro 5. Hay un cofre. Un hacha de leñador, nivel 7. Me lo llevo. ¿Y esto? Piedra a afilar. Venga. Unos tablones gratis. Esto... ponelo acá. En el 5. En el 4, perdón. Esta hacha es mejor que la que tenemos, ¿no? A ver. El hacha que tenemos aquí... nivel 3 de equipo. El hacha que conseguimos son nivel 7. Holy shit. Sí, mucho mejor. ¿Ven lo que le digo? Ahí hay enemigos peleándose. Y ahora porque estamos aquí cerca. Porque... por otras partes está pasando lo mismo. Hay que tener cuidado. A ver el hacha. Bueno, sí, hago mucho más daño con el hacha, ¿eh? No me quejo. Un arma gratis. ¿A dónde van, cabrones? Vengan para aquí. Parece que vuelven a spawnear los enemigos, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Me voy a alimentar, loco. Este ya no tengo sangre. Voy a perder el porcentaje este, pero no importa. No importa. Necesito la sangre, sí o sí. Y creo que ya voy volviendo. Ya tenemos suficiente esencia de sangre. Tenemos unas buenas armas de gratis. Encontramos un punto donde hay un jefe. No es el primer jefe que tenemos que combatir, pero lo podríamos hacer. ¿Qué es esto? Todo esto. Encontramos tabla, hilo y papel aquí abajo. Piel animal. Aquí lo mismo. Y aquí está nuestra futura choza. Ok, ya está por salir el sol. Así que vamos metiéndole pata, loco. Y no quiero que me agarre el solacho. Ok, día 3 por la mañana. Por suerte hay... por suerte podemos andar durante por la sombra y demás, porque si no... estaremos bien jodidos. Ay, que me quemo. Usamos el dash para andar un poco.
Ok. Una vez que creamos el corazón de castillo, aquí tenemos la frontera. Esto es lo que va a delimitar dónde podemos construir y demás. Ahora de momento voy a crear esto, después luego lo voy a ir agrandando. Aquí vamos a colocar esto. Así ya puede empezar a funcionar todo lo que coloquemos. Reclamamos. Nos desbloquea la siguiente misión. Protege el territorio y ya tenemos para poder crear empalizadas. Obviamente ahora al principio tenemos empalizadas normales de madera. Tenemos nuestro ataúd de madera, que es donde vamos a spawnear. Voy a colocar esto de momento solamente para que me dé la misión ya hecha nada más. Porque ahora las vamos a quitar. Vamos a crear nuestro ataúd aquí. Y un cofrecito por acá. Listo. Esto es muy importante crearlo. Brasero de niebla. Esto, si dejamos huesos. A ver, esto lo puedo quitar. Esto lo puedo quitar, ¿no? ¿Hay alguna manera? Guarda. Ok, con el brasero si colocamos huesos. Si colocamos huesos va a empezar a tirar como un humo. Y va a generar una niebla en la zona. Y aquí no vamos a tener ya... ¿Ven, por ejemplo? Ahí va. No vamos a tener problemas con el tema del sol. Por lo menos al principio hasta que empezamos, obtengamos techo o algo así. Esto... desmantelar. Esto lo voy a desmantelar ahora. Solamente lo creé para que me dé la misión como válida. Porque esto va a ser mucho más grande, así que no necesito que esté aquí. Si el ataúd, si me interesa dejarlo, porque eso me va a ayudar luego a, si me matan o algo, a spawnear aquí. Construye una cervería. Producción. Aquí tenemos mesa de trabajo. Primero lo primero, una cervería. Esto lo construimos ya peyú. Ok, y en cervería, obviamente colocando madera, voy haciendo tablas. Receta desconocida, lingote de hierro, tabla, que te da tabla reforzada. Ok, eso me imagino para ya materiales más avanzados. Tengo 4 tablones que hemos encontrado ahí en el campamento este. Y ahora necesito mesa de trabajo sencilla. La mesa de trabajo que me pedía 8 tablones. Ok, mientras se va haciendo eso, yo voy a talar un par de arbolitos. Ya que tengo el hacha nueva esta, se debe ir juntando mucho más rápido y en mayor cantidad, me imagino, ¿no? Eso sí, tengan cuidado si no tienen el objeto este que hace niebla, por lo menos en la zona esta, de ir talando todos los árboles cerca que tengan, porque es lo que les proporciona sombra. A ver cómo va esto. No, esto no. Esto, 4, 4, 8. Listo, ahora podemos crear la cervería. Ahí mismo, creo que la creé para al revés, ¿no? Sí. Mover. No lo puedo girar. Ah, sí. Ahí girar. Está guapo porque lo podemos mover así relativamente rápido sin ningún inconveniente. Aquí en la mesa de trabajo podemos ir subiendo el tier de nuestras armas. Ven, por ejemplo, lo que tenemos. Ya lo siguiente nos pediría el arma que tenemos, piedra y tablas. Mientras se van haciendo las tablas, yo voy a aprovechar y voy instalando un poco más. Así obtenemos más madera. Ya dentro de todo el día se pasa bastante rápido. La noche dura un poco más, por suerte.
Ya se va a hacer de noche. Eso sí, ya ahora que se haga de noche esto lo voy a apagar, así no consume todos los huesos que tengo. 3 madera. Creo que si subimos el mazo un tier más podemos... Falta una tabla más. Podemos minar Esto lo voy a apagar. El brasero. Lo apagamos. Ven, y ahí lo apagué y se fue toda la niebla que había. O el humo que genera. Ven, por ejemplo, yo tengo estas hachas que encontramos que son un nivel superior. Si me equipo en la espada en el que tengo en el 1, ven, mi nivel baja a 10. Como el hacha es un nivel superior, mi nivel sube a 14. Es según lo que tenga equipado, como le estaba diciendo, según nuestras armas y armaduras. Oh, genial. Esto solamente me pide piel y la... Entonces voy creando esto. Me faltaría piel animal. Vamos a aprovechar. A ver, para. La voy a aprovechar. Nada. Quiero crearme... Esto está... Me faltaría piel animal. Quiero crear esto. La masa. A ver si esto me sirve para crear... Para fermentar... Perfecto. Subimos de nivel. Altar de sangre. A ver si... Estamos a nivel 16. A ver si esto me sirve para crear... perdón. Fermentar estos lingotes. Estas menas, perdón. Mineral de cobre, perfecto. Me imagino que con esto no vamos a poder crear algún tipo de frago o algo así. Y vamos a poder subir el siguiente tier. Vamos. Vamos, lo cacho. Yo creo que yendo con algo ya de cobre, vamos más que suficiente para el jefe ese en que encontramos recién. Acá. No sé si hacen respawn los materiales, eso no lo tengo muy claro. Me gustaría encontrar algún animalejo. El hacha 17. Ok, vamos con la hacha. Con las dos hachitas. Que hacen un punto más de daño. Va, nos suben un poquito más de nivel. Mejor dicho. ¿Lo que es? Flor de fuego. Ok. Lobo alfa. Este es el primer jefe que vamos a encontrar. Pero bueno, ya que lo encontramos aquí, voy a aprovechar y lo voy a reventar yo solo. Porque ya tenemos nivel suficiente. Hay que tener cuidado nada más. Estos jefes o mini jefes al principio son como mini jefes, luego se van poniendo mucho más chungos, tienen ataques mucho más complejos, es más complicado. Vamos a ir obteniendo recetas o habilidades, o por ejemplo de vamos a obtener especialmente un tipo de transformación. Mierda. Invoco a lobos, a lobisones. Hay que tener cuidado. Uno menos, dos menos.
Mierda. Ahí se quedó como cansado, estuneado. Aprovechar. No llames a nadie, cabrón. Listo. Y extraemos sangre. Extrayendo sangre. Extrayendo sangre V. Flash. Perfecto. Y tenemos nuevas habilidades. Guapísimo que reventó todo aquí en la zona. Me ahorró todo este minado. Y ahora podemos ver aquí. Aquí tenemos, obviamente tenemos distintos tipos de ataque. De sangre, profano, ilusión, caos, escarcha. Eso lo vamos a ir encontrando, desbloqueando de a poco. Poderes vampíricos. Y aquí tenemos la nueva habilidad que nos dio el lobo. Y creo que por el DLC que tengo, tengo este. Que es exactamente lo mismo, la verdad. Me lo pongo aquí para que lo vean ustedes. Esta es la habilidad que nos dio. Nos podemos transformar en lobo y podemos ir un poco más rápido. Y por tener el DLC es lo mismo, un lobizón, pero ya un poco más chulo, más guapo. Y ahí nos dice lo que nos da. Que dice, conviértete en una criatura veloz, aumenta tu velocidad de movimiento en 45%, recibir daño, anula el efecto. Nada más, exactamente lo mismo de los dos. Nada más que cambia la skin, por así decirlo. Y con esto nos podemos desplazar un poquito más rápido. Por lo menos ahora al principio. Que no sé si hay teleport o algo así. Eso no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro, tenemos piel, sí, conseguimos 240. Así que voy a regresar. Vamos para Casucha. Go, 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 go. Ok. Necesitaba... ¿Ya dejo de hacer madera? ¿14 hizo nomás? Toma, hacete más. Que vaya haciendo. ¿Esto cómo va? Tenemos 17 horas. Ok. Flor de fuego. No tengo más de sangre por las dudas. Y necesitaba... Ah, sí. Para este. Créate esto. Ok. Esto me lo equipo. Y para crear esto necesito lingotes de cobre. Ok. Construye e interactúa con el altar de sangre. Descubre conocimientos nuevos de poderes bebiendo la sangre del portador de la sangre V. O de corta, ¿no? Que es el lobo que descubrimos recién. Pero vamos a construir el altar. Iluminación. Exterior. Refinamiento. Almacenamiento. ¿Qué es esto? Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Como un cofre, ¿no? Y almacenamiento. Altar de sangre. Necesito 10 de esencia. A ver, esencias. No tengo muy claro cómo puedo separar las esencias. No tengo muy claro cómo las puedo separar, así que me voy a crear esto. Vamos a crearlo ahí. Vamos a salir, vamos a entrar aquí, vamos a colocar esto de nuevo. Y ya está. Y ya tenemos el altar de sangre. Y aquí podemos ver. Podemos desbloquear para ir en busca. Ven todos los jefes que hay. O mini jefes. O mini jefes y jefes. Hay un huevo. Que es lo que le estaba diciendo. Cada uno te va desbloqueando algo. Por ejemplo, que el lobo alfa es el primero. Es el que destruimos recién. Y nos dio la habilidad de convertirnos. Tenemos el que le sigue. Poderes que nos dan, no tenemos ni idea. Pero te desbloquea la curtiduría. Tenemos el chal. Tenemos cantimplora. Y nos desbloquea el cuero también. El que le sigue. Después tenemos aquí al hijo grande. Después tenemos
Mesa de carpintero. Que este me parece que es el que encontramos aquí cerca, de nivel 20. Especialmente por la ballesta que estoy viendo aquí. Nos desbloquea la caña de pescar, madera tallada, marco de cuadro y mesa de carpintero, que debe ser bastante útil. Y no sé qué poder te desbloquea, pero me imagino que es este el que está aquí cerca. Voy a ver, vamos a pasar esto. Construye e interactúa con la mesa de investigación. Desbloquea paredes. ¿Qué paredes? Mesa de investigación. Tenemos que crear una mesa de investigación. Ok. Mesa de investigación. Papel 4 de 50. No tenemos una mierda. No podemos desbloquear nada. Ni investigar nada de momento. Mejora el corazón del castillo. Interactúa con el plano espejo. Y para mejorar el corazón del castillo necesitamos 12 lingotes y 12 de cuero. Pero acuérdense que para tener cuero teníamos que matar a este jefe, que nos da aquí la receta para poder crear cuero y la curtiduría. Si no, no podemos generar el cuero que necesitamos para poder mejorar el corazón del castillo, que sería el siguiente jefe, que si seguimos la lista como es, ¿no? Por el nivel que tenemos de equipo nos desbloquea hasta aquí. Yo creo que voy a ir a este que está aquí cerca, la ballesta. Me pinta que sí, lo que pasa es que ya se va a hacer de día. Me va a joder. Me va a joder. A ver, ¿qué otra cosa tenemos para crear por las dudas? Castillo. Ya me empezó, ¿ven? Ya me desbloqueó suelo. Paredes mucho más guapas. De ladrillos y madera. Ventanas. Qué guapas que están. Paredes interiores, decoraciones, gárgolas, esenciales, escaleras. Escaleras de piedra y demás. Voy a encender el brasero para que no me joda luego. El puñetero sol. Universal. Ok, gárgolas, mármol negro, iluminación, luces de pie. Oh, qué guapo los braseros estos. Lo que pasa es que ya nos piden materiales. Cuerpo de piedra, esmeralda, rubí o lo que sea para el color que queremos, ¿no? Vamos a producción, fábrica. Mesa de trabajo, nada. Refinamiento. Cerfería la hicimos. Fragua, la podemos crear. La vamos a crear. Lo que pasa es que necesito expandir la mierda esta, ¿no? Necesito expandir el castillo. Esenciales, esto. Esencia de sangre. Necesito un par de esencias. Necesito expandir la zona, sí o sí. Vamos a expandirla un poco. Todo eso lo voy a tirar luego, pero por lo menos ahora tener esta porción. Eso ahí, 11 horas. Ahora puedo crear la fragua, me imagino, ¿no? Producción. Fragua. Ahí. Y la fragua necesito mineral solamente para que vaya construyendo los lingotes. Me pide bastante encima. Pide 20 para un lingote. Ok, acá en teoría tendría 18 nada más. A ver, ¿qué otra mesa tenemos? De momento, prensa de sangre, que no tengo muy claro para qué sirve. Necesito más tablones, que aquí tenemos. Prensa de sangre. A ver. ¿Para qué sirve esto? Ah, ok. Acá si colocamos 4 ratas, nos da 10 de esencia de sangre. Si colocamos 4 corazones, que aquí tengo 2,
me da 60. Si coloco 4 de estos corazones que son como más rojos, me da otro tipo de esencia, sangre mayor. Receta desconocida. Ok. Es para eso la prensa. A ver, ¿qué otra mesa? Tenemos nido de alimaña. Me faltan un par de piedras, así que ya que estoy, voy a ir petando esto. Así voy liberando la zona. Y de paso vamos obteniendo las piedras que me faltan. Yo creo que con eso es más que suficiente, pero a ver, tiro uno más. Y allá estoy viendo una mina de cobre y allá hay otra, allá abajo hay otra. Pero no podemos ir ahora en esa parte porque justo hay sol. Nido de alimañas. Es grande. A ver, ¿para qué sirve esto? ¿No puedo pasar por acá? ¿En serio? Y acá no me deja crearlo. Es bastante grande la mierda esta. ¿En serio no me deja? ¿Por qué está esto? A ver. Cancélalo. Esto lo vamos a mover. Moverlo ahí mismo. Y ahora, decime que lo puedo crear. Ahí está. Ok, nido de alimañas. Ajaja, amigo. Aquí puedo traer ratones. Por ejemplo, si pongo esto, claro, huesos no tengo, porque todos los huesos los coloqué aquí. No tengo muy claro cómo puedo separar por stacks. Ah, con la rueda del ratón, ok. Con la rueda del ratón podemos separar en stack. Y ahora, si coloco esto y esto, me trae una rata. Acuérdense que con la rata, en la prensa, 4 ratas me daba 10 de esencia, por ejemplo. Qué guapo. Qué chulo. ¿Esto qué es lo que es? Rata gigante. Rata pútrida. Arácnido. Mosquito. Peces. Hay un huevo de cosas. Espina. Y ahí tiene que aparecer una rata, ¿no? Ah, sí. Ahí apareció. Venga. Nice. Guapo. Ok. Ya se va a hacer de noche, así que no vamos a necesitar más de esos huesos. Lo que quiero ver es cómo va esto. Lingotes, 8. Porque me quiero hacer nivel 9. Todos tienen el mismo daño y durabilidad y velocidad. Daño a vegetación, daño a madera, daño a criaturas, a mineral. Claro, la lanza es contra criaturas. Fosas de sangre. Esto lo tendría que juntar un par de fosas de esas. Me faltarían 8 lingotes más para poder crearme alguna de estas armas. Igual creo que me voy a hacer el mazo. Me sirve mucho más la lanza, obviamente, para pelear contra enemigos. Pero me voy a hacer el mazo por si encontramos algún mineral. Perdón. Si encontramos algún mineral superior, por ejemplo, no sé, hierro. Si no tengo la masa esta, no la vamos a poder. No lo vamos a poder juntar. No lo vamos a poder minar. Ya que de noche voy a aprovechar. Vamos a juntar el cobre este que tengo por aquí. Y uno por allá abajo y otro por aquí. Así lo vamos dejando en la forja para que vaya haciendo lingotes.
A lo que estoy pensando, había unas piedras que tenían como unos cristales. Creo que ya la podemos minar eso, ¿no? Va, quiero creer. Vamos, vamos, vamos. No sé si mandarme a dónde estaba el jefe ese o seguir el tier de la lista e ir por la que tiene, la que te desbloquea el tema de las pieles. Lo que sí tengo claro es que voy a dejar esto aquí para que vaya haciendo lingotitos. Ya tenemos 13. No sé si esperar un poco y nos vamos con un arma. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que voy a esperar un poco. Me voy con el arma de cobre. Sí. Parece que voy a esperar. Mientras tanto, voy a ir talando y juntando un par de mierdecillas. Espero que no se haga de día. Y así podemos ir a reventar al jefe ese. A ver qué habilidades nos da. Sé que la ballesta me la va a dar. De aquí a la China. Pero no sé qué habilidad me puede llegar a desbloquear. Quizás alguna habilidad con respecto a larga distancia con la ballesta. Quizás, no lo sé. Ok, gente. Me voy a crear la masa de cobre. Me tendré que haber creado la lanza para ir a pelear, lo sé. Pero es lo que le estoy diciendo. Me voy a crear la masa por las dudas, por si encontramos algún mineral. Quizás en la zona del mapa que estamos no es de mucha utilidad. Y no hay ningún mineral nuevo en esta parte, sino mucho más al norte. No tengo ni idea. Pero por las dudas... El siguiente tier que me pide, claro, el siguiente tier me pide cuero. O sea, para la siguiente armadura necesito sí o sí ir a derrotar al jefe ese. Necesito 20 fosas más. Esto lo agarro. Y esto colocarlo aquí. Esto sacarlo. Esto contra minerales, esto contra minerales. Pero es mucho mejor. Claro, y pasamos a nivel 20 ya con esto. Creo que me lo voy a jugar. Y vamos a ir a tratar de reventar al jefe ese. Seguramente ya habrán hecho respawn todos los enemigos que habíamos reventado en esa zona. Y por lo que estoy viendo, hace respawn los minerales, gente. Guapísimo. Eso para tenerlo en cuenta. Si pueden hacer su base cerca de alguna zona así con que haya minerales cerca, le va a venir súper bien. Porque ¿qué pasó? Solo un día, ¿no? De que reventé las piedras que estaban ahí. Wow, ahora sí hacemos daño, ¿eh? Y tenemos una nueva habilidad. Golpe aplastante. Hay una nueva habilidad, gente. Ahora tenemos una habilidad normal. Aparte de la del golpe común. Vamos a aprovecharlo, a ver qué hay acá. Talador. Nivel 14. Ahí pegó un lindo tirón. Pero el ataque ya me di cuenta cómo es. Bebienda que no veas. Hay un lobo. Cazador furtivo. Y vuelven a salir ciertos enemigos. Ciertos enemigos. Vení, loco, vení. Guarda. Uf. Sí, le podemos ganar, gente, le podemos ganar. Le podemos ganar mientras no se metan otros. Wow, me agarró. Mierda.
no. Mierda. Me van a matar. Aléjate, aléjate. Cabronazo. Este cabronazo con escudo antes no estaba, ¿no? Y no sé si el jefe vuelve a su posición inicial y se restablece la vida. No lo tengo muy claro. Cuando pone el escudo hay que tener cuidado de darle golpe. A ver, ¿qué? Te voy a chupetear la sangre, cabrón. Que vos me vas a dar más... Efectivamente. Y de paso vamos a aprovechar, me voy a regenerar un pelín la vida. Así combatimos con el loco este. No sé si regenera la vida, jefe, ahora lo vemos. Y vuelve a su posición inicial. Sí, efectivamente. Regenera la vida. Hay que tener muy presente eso si reculamos mucho para atrás. Por si nos aparecen varios enemigos, como por ejemplo ahora. Vuelve a curarse completamente. Y aquí el cofre te vuelve a dar objetos. Nice. Cada X tiempo el cofre también vuelve a regenerar materiales. Nice. Eso está guapo. No sé si volvió a regenerar porque hay enemigos todavía en el lugar o una vez que lo limpie del jefe no vuelven a aparecer, no lo sé. No tengo muy claro eso, la verdad. Lo que tengo claro es que ahora sí reviento que no veas, Vení, cabrón. Y me dio, hijo de puta, No me vas a dar, mierda. Nah, lo tenemos. ¿Quién mierda llamó? A mierdecitas como esta. A tocarme los huevos. Me engancho. Y me engancho de nuevo. ¿Llamó más? Sí. Se enojó. Que se bufó el cabrón. Hay que tener cuidado, no hay que alejarse de la zona. Nada más. Mierda. Pues perfa. Ya lo tenemos a Rufus. Los mierdas, ¿no? Ven pa' mí. Vamos, que me van a interrumpir. Perfecto. Poderes. Tenemos un par de objetos nuevos. Nueva habilidad, obviamente. ¿Qué es esto? Infusión de rosa de sangre. Ok, justo se hace día. Con lo justo, ¿eh? A ver, habilidades. ¿Qué me dio? Sangre. Furia de sangre. Escudo a ti y a tus aliados por 10% de tu magia y aumenta la velocidad de ataque un 25% durante... Creo que es la habilidad que estaba utilizando el loco este. Porque no veo nada nuevo por aquí. En vampírico tampoco.
Creo que esa es la nueva habilidad que nos dio. Y... curioso. Pensé que me iba a dar la ballesta, pero no. Tenemos una cantimplora llena de agua. En serio pensé que me iba a dar la ballesta. Y que me enchufe. Infusión de fosa de sangre. Me enchufé algo que no quería, solamente lo quería mover el inventario, pero bueno. Bueno, enfrentamos a un jefezote. Un jefezote. Guarda con el sol, papu. Guarda con el sol. A la sombra, negro. Cuando te engancha el sol te hace mierda en un toque, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Qué es esto que tengo marcado aquí? Pasaje de cuevas. Curioso. Hay un pasaje de cuevas aquí. Maldito sol. Esto que se va moviendo. Estaba en la sombra y se va moviendo el sol. Casi me jode. Hay que tener mucho cuidado al desplazamiento nada más durante el día. Por aquí puedo subir, ¿no? Sí. Ok, llegando a Casucha. ¿Y esto qué es? Esta piedra no es de... Ah, mira, mineral de azufre. Ok. Otro mineral que no teníamos. Y dejé prendido esto toda la noche. Vaya subnormal. Tenemos más corazoncito, perfecto. Viene de perlas. Lingotes. No creo que se haya hecho mucho porque no había mucho tampoco. Se hicieron 8, tenemos 9. No puedo crear más nada. El tema de cerrería. Tenemos muy pocos troncos para hacer. Ok. Dejamos ahí. Ok. Siguiente tier. Claro, tengo que ir al siguiente jefe. Lo que quiero ver... ¿Ven? Sí, era el jefe este. Ah, pero te desbloquea la receta de la ballesta. Y caña de pescar. Pero esto lo puedo fabricar yo encima o en la mesa de trabajo. Porque yo no lo veo. A ver. Para. Ah, mesa de carpintero. Ahí en la mesa de carpintera la puedo crear, ¿no? Fabricar. Mesa de carpintero, efectivamente. A ver, vamos a dejarla ahí. Y vamos a ver. Mesa de carpintero, efectivamente. Aquí podemos crear la ballesta. Necesita el cuero. Marco de cuadro. Caña de pescar. Úsala para pescar peces. Presta atención en el agua burbujeante en lagos y ríos. La vamos a... un minutazo para hacerlo. Está guapísimo como se va moviendo todo solo. Nuestro personaje está chulo, ¿eh? No lo vamos a negar. Siguiente jefe. Hay que desbloquear este. Rastrear sangre. Aquí le voy a mostrar cómo es realmente... donde tenemos que... cómo encontramos los jefes. Este y este lo encontramos de pura chiripa. Pero si no los encontramos, venimos aquí, lo seleccionamos, ponemos rastrear y nos va a ir mostrando como un rastro de sangre cada X tiempo. Y tenemos que seguir la zona esa. ¿Ven ese rastro de sangre? Viene desde aquel lado, tenemos que ir por aquel sitio. A ver si aparece de nuevo. ¿Ven? Tenemos que ir hacia esa dirección para poder encontrar el siguiente jefe. Esto todo por abajo. La caña de pescar ya está. La caña de pescar ya está. ¿Qué dice? Para decir algo. La caña de pescar como X.
Ah, no. Nada. Pensé que salía como una crucecita, como no la podía utilizar porque no tenía mineral de azufre aquí en la forja. ¿Puedo hacer algo? Ah, pues sí. ¿No? No se puede transportar. Pero si aquí... Esto es mineral de azufre. ¿Por qué no funciona? Porque no tengo la receta. Ah, claro, receta desconocida. Vaya putada. Bueno, igual lo voy a dejar ahí. Vamos a guardar un par de cosas. Ya se hizo de noche. Joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Esto aquí, esto. Esto no lo voy a utilizar más. Esta hacha y esto tampoco. No sé si lo podemos tirar o demoler en alguna mesa. Pero de momento no me sirve. Y nada más de momento. Para no ir petado. Me voy a colocar la caña de pescar por aquí. El ungüento en el 3. Esto no lo voy a utilizar, así que sácalo. Piña. Puede plantarse en tu territorio. Curioso. Muy curioso. Esto sí, apagalo. Quedan 6 huesos. Quita eso, la mitad. Tampoco vamos a hacer que no tenga nada. ¿Guardé tronco de madera? No, ¿no? No. Bueno, y si seguimos el rastro vamos a llegar al siguiente jefe. Pero, eso ya va a ser en el siguiente capítulo, gente. Ya vamos más que suficiente. Vimos un montón de cosas. Como comenzamos, creamos un montón de mesas de crafting. Derrotamos a 2 jefes. Al primero en lo que sería la línea que corresponde. Y a uno que encontramos de suerte, que nos desbloqueó la ballesta, la caña de pescar y un par de cositas más. Está bastante bien, no lo vamos a negar. Así que nada, chicos, el juego está guapísimo. No sé qué les parece a ustedes. A mí me ha gustado muchísimo y indudablemente voy a hacer una serie. Como está en acceso anticipado, no sé hasta qué punto podríamos llegar, pero bueno, vamos a darle hasta por lo menos la mayoría o todo el contenido que pueda encontrar y descubrir. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran, y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.